42 minutos después de las 10 de la noche. Julio Bárbaro, ¿cómo estás? Bien, bien. Marcos Novaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias Bien. por venir. Gracias a usted. Por el tema, le damos la primera pregunta a Julio. ¿El discurso de la Presidenta indica que haya alguna crisis incipiente que debe resolverse en el oficialismo? ¿Hay una pulseada muy fuerte entre Cristina Fernández, Moyano? Implica que el personalismo, para mi mirada, es un poco desmesurado. Cuando Cristina era senadora, Néstor peleaba para que Santa Cruz tuviera una política y eso enriqueciera la política global. Me parece que el discurso de ella marca que ese modelo que parecía floreciente tiene crisis en su seno. Y hay un nivel de personalismo que para mí, como peronista... ¿Personalismo en Cristina? En Cristina. Que Perón era justificable porque era la fundacional y que hoy es inexplicable, que no le sirve ni al peronismo ni a la política. Y es distinto a lo que ella y Néstor lucharon en su momento cuando decían, hoy no hay casi gobernadores, no hay nadie que opine. Me parece que en ese sentido le quita a la política la riqueza de los matices. Marco, ¿vos ves hay un problema difícil de solucionar? ¿Ves un problema, un principio de crisis? ¿Cómo lo observas? No, yo escuchaba recién al vocero de la provincia de Buenos Aires hablar del bien común y me parece que en el discurso de la presidenta hay una cierta ambigüedad respecto del bien común, porque hay un llamado a frenar la lucha facciosa, que hasta ahora no es un tema que haya preocupado mucho al gobierno nacional, digamos, ¿no? De tener la lucha facciosa. Pero al mismo tiempo lo que se plantea es un juego extorsivo, es un equivalente a la amenaza de Moyano, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, ¿qué dice ella? Si Yo, Moyano muchachos, yo hace... no me desespero por ser presidente. Bueno, pero ella dice, yo les tiro el país en la cabeza, más o menos, ¿no? Ella dice que no es presidente. Arréglense. Yo me voy a mi casa, arréglense. Y yo creo que eso es el arma de destrucción masiva equivalente al paro nacional, digamos, ¿no? Ahora, ¿se puede arreglar este peronismo, este kirchnerismo sin Cristina? Es muy triste que podamos hacernos la pregunta, porque una democracia que tiene un solo candidato y después el miedo, es una democracia que no tiene partido, que no tiene estructura, que el propio justicialismo... Pero eso no es culpa de Cristina, bueno, ella está en el poder. Digo. No, bueno, hay un proceso de centralización, que es lo que decía Julio recién, que ha ido disolviendo hasta tal punto las instituciones, incluso no solamente las instituciones pluralistas, sino las propias instituciones basales del peronismo tradicional, que creo que generan la situación en la cual Cristina puede decir racionalmente, si no hacen lo que yo les digo, me voy. También, pero yo lo que pregunto es esto, Cristina llegó a esa posición de poder, llegó, sí. Digo, con la CGT, la puede compartir o no, plantea la oposición. Digo, no le echemos toda la culpa a Cristina. Por la oposición es el problema de la oposición. Hablamos del país, digo, hablemos la pobreza del peronismo. Yo soy diputado de Capital, 73 y 83. Sí. Ahora, el distrito capital, un distrito importante, no puede tener una serie de candidatos esperando que el dedo de ella elija uno. No es la primera vez que se elija dedo, Julio. Nosotros la peleamos siempre, nunca fue así, ni en la época de Perón era con ese dedo, estar en fila, había elección interna, había votaciones, es decir, el sistema interno del partido se ha disuelto, ni hablemos de pensamiento. Bueno, Marcos está fuera del partido, digo, vos estás afuera. ¿Cómo lo ves? Por ahora no me han obligado a afiliarme. Pero... No, yo creo que, yo coincido con que hay una diferencia entre la centralización que respeta instituciones intermedias y una centralización que ha disuelto esas instituciones. Y entonces, por debajo de ella no tiene nada. Y esa es un poco la tensión en la que estamos. La pregunta es, que es una tensión... responsabilidad de Néstor y Cristina o responsabilidad del peronismo, de la oposición? Pero yo creo que en la búsqueda de la omnipotencia, en la búsqueda de la omnipotencia se asoma un abismo de total impotencia. Esa es, me parece, la lógica del kirchnerismo. Ha generado una disolución debajo suyo de tal grado que lo que hay... Entiendo es ¿ella lo originó o son todos cómplices? Digo, bueno, el peronismo está atrás de ella, el justicialismo, porque ella puede ganar. Yo creo que es cierto lo que vos decís en términos de complicidad cuando uno ve gobernadores que han bajado la cabeza tantas veces que ahora no pueden reclamar una mesa de gobernadores para discutir esto. Digamos, no hay instituciones porque ha habido un acompañamiento dócil muy tramposo, digamos, ¿no? Donde todos hicieron su negocio, por decir así. ¿Pero les va bien o les va mal? Efectivamente. Charlie, hay una cosa, yo he sido amigo de Néstor y Cristina, amigo. ¿Vos empezaste en el Canal? Empecé con ellos cuando éramos 4, cuando él me decía en el 2007 llegamos. Digo, y tenía razón.
un poquito antes. Pero creo que, y esto lo he discutido yo con él hasta pelearme, él no aceptaba matiz y ella tampoco. La diferencia acá es o todo a favor o te corres. Y esto yo lo discutí con él hasta cansarme. Entonces fueron quedando, seleccionando aquellos que coinciden en qué, en aplaudir y obedecer. Y esto devalúa el peronismo como tal. Luego, la oposición es pobre porque pero es pobre. ¿dónde está el peronismo? Digo, No hay más peronismo, bueno, o lo que sea, siguen columnados, al menos mayoritariamente, digo, o las encuestas, bueno, a lo mejor mienten todas las encuestas. No, digo, No, a mí me parece que, por ejemplo, bueno, Urtubey tuvo un gesto interesante después de ganar en Salta, que Sí, fue dijo plantear el eso problema y de se Moyano. guardó. Y se guardó. Y Cristina no recogió en ese momento esa oportunidad, y que yo sepa no lo recibió siquiera Urtubey. Ahora, el problema con Massa es de alguna manera del mismo tenor, digamos, ¿no? Massa puede ser un poder autónomo que es mucho más peligroso que Scioli en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, la amenaza de Moyano de apoyar a Massa me parece que es disparadora de este conflicto, tal vez equivalente a la decisión de no hacer pasar la ley de distribución de ganancias que quería Recalde. Y si esos proyectos muestran, digamos, una impermeabilidad del kirchnerismo a cualquier distribución del poder que no sea completa sumisión, me parece que están revelando el problema que hay, ¿no? Marco, Julio, ¿me dejan hacer una pausa y seguimos conversando? En apenas un minutito volvemos aquí en A24, Julio Bárbaro, Marcos Novaro, en A24. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Andesmar, desde 1967, uniendo a los argentinos. Andesmar, lo mejor va por dentro. www.andesmar.com. London Supply Group. Servicios para un mundo en movimiento. Cliquear, el programa de educación digital del Gobierno de Pergamino. Estamos con vos en todo el país para dignificar el trabajo rural. Renatre, somos el campo. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. Informate, 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La Estampa, el restaurante italiano por excelencia. Migueletes 880, primer piso. Innovar es el motor que nos mueve. Mercedes-Benz Argentina. No veo bien, 22.50, ¿no? Sí, 22.50. La pregunta para los dos, digo, bueno, estamos hablando mucho de Cristina, del oficialismo. ¿Qué pasa hoy con la oposición en la Argentina? Desgraciadamente estamos en un momento político de final de ciclo. Y yo digo hace rato que el peronismo y el radicalismo ya no definen nada. ¿Se acabó el bipartidismo? Y se acabaron esos nombres, son blancos y colorados en Uruguay. Digo, eso se agotó, es el pasado. Hacia adelante, centro izquierda y centro derecha no está armada. Y la oposición tradicional agoniza. En ese sentido, lo de la alianza era una opción, se suicida y ahora hay que esperar para que se reformule la política. Es muy triste que haya un solo candidato y tanto miedo a que no se presente. Marco. Yo Vos escribiste un libro sobre la alianza, ¿no? Coordinaste un trabajo, un libro hace importante. algún tiempo. Sí. Yo creo que, bueno, no hay que dar por muertos a las fuerzas políticas tradicionales, porque se ha hecho muchas veces, digamos, después resurgen. Me da la impresión de que sí hay una enorme debilidad porque no tienen base institucional ni recursos, ahora ni siquiera tienen acceso al financiamiento, o sea que están en problemas los partidos que no controlan el Estado. Y el Estado se ha centralizado mucho porque la presidencia controla el 70% de los recursos nacionales discrecionalmente. Entonces, los gobernadores son muy dependientes, los intendentes. Ahora, yo creo que en parte ese proceso de concentración de poder está llegando a un punto de crisis, porque sin competencia externa, la competencia interna va a ser muy intensa, digamos, ¿no? Yo creo que el conflicto... Así que la energía se va para adentro. Exactamente. Yo creo que el conflicto entre Cristina y Moyano va a complicarse mucho, antes de las elecciones o después de las elecciones, digamos, ¿no? Y eso... Ahora, no hay presión. Julio, vos, en el peronismo, esto de que el sindicalismo avanzaba sobre el poder político es una historia repetida. Nunca lo consiguieron. Siempre
insisto,